Mi ponencia tiene por título Inventario de una ciudad imaginaria y viene a contar una experiencia personal sobre la cartografía urbana de la ciudad. El pensamiento geográfico ha estado históricamente vinculado a la experiencia del viaje y desde los mapas, históricamente, desde los mapas, por ejemplo, de las vistas urbanas de Brown, la cartografía o la cosmografía universal de Münster, no sé, los dibujos y planos de navegaciones y viajes de Rasmusio, los mapas de la Freri, no sé, todos estos intentos de cartografiar el mundo no han sido más que un esfuerzo por recolocar las piezas y las partes del mundo de una determinada manera, ¿no? Hay un mapa que a mí me gusta mucho, que es este mapa de un cartógrafo medieval, Piri Reis, que hace este dibujo de una ciudad imaginada, que es justamente Granada. Una ciudad que construye a partir, un dibujo que construye, una cartografía que construye a partir de las experiencias y narraciones de viajeros que describían cómo era esa ciudad, ¿no? De manera que al final nos encontramos con que la cartografía no solo es la representación de lo real, la representación de la ciudad de lo real, la representación histórica de lo que vemos, sino también la representación de lo que imaginamos, lo que deseamos o lo que hubiéramos deseado que hubiera sido una ciudad. Entonces, esta ponencia que yo traigo aquí, lo que viene a contar es la experiencia de un viaje iniciático a 3 ciudades de la historia, 3 ciudades míticas. Una de ellas es la Alhambra de Granada, como no, otra es Villa Adriana en Roma y también Santiago de Compostela. Es un viaje que hicimos un grupo de profesores con estudiantes de las escuelas de arquitectura de Barcelona y de Granada a estas 3 culturas, la cultura islámica, la cultura romana y la cultura celtibérica, y que generó como resultado un mapa collage, un mapa compuesto, que es este que tienen aquí que tenéis aquí en la imagen, un mapa que es el resultado de crear una ciudad imaginaria, una ciudad inventada, fruto de la experiencia, fruto del deseo, fruto del viaje, y que está formada por una serie de fragmentos de estas 3 culturas. Es como una ciudad que pudiera vivir en la mente del viajero y que luego a la vuelta del viaje recompone y reconstruye en una ciudad utópica, en una ciudad que alberga la historia y la cultura y los tiempos y paisajes de estos 3 lugares. El conjunto, en definitiva, el conjunto de este mapa, que es un mapa que mide 2,67 metros por 1,68 y está formado por 36 formatos A3, es a su vez un conjunto de fragmentos de dibujos, como es ese mapa de la ciudad, un conjunto de fragmentos de ciudades. Es una ciudad que no tiene límites ni fronteras, que avanza en continuidad, una ciudad que está hecha de otras ciudades, que está también concebida a partir de fragmentos de otras ciudades, o mejor dicho, incluso de fragmentos dislocados de las propias ciudades. A mí, de alguna manera, recuerda este mapa tan fantástico que hizo Piranesi en 1762 sobre Campo Marcio, y que este Campo Marcio en el que representaba esta ciudad de Roma a través de fragmentos con los que intentaba recomponer una historia desaparecida. Leo brevemente lo que decía la dedicatoria de Piranesi a Robert Adams acerca de este mapa. Decía: «He aquí, amabilísimo señor Adam, el Campo Marcio, en verdad no perfectamente restituido como quizás queríais, sino tal y como he podido esbozarlo», digo personalmente, ¿no?, en medio de tantas incertidumbres y tanta oscuridad. Pero aunque se me hayan escapado muchas cosas en esta obra, esto es lo que más me atrae, aunque se me hayan escapado muchas cosas en esta obra y en otras muchas, sin duda encontraréis en ella todos los monumentos que fueron erigidos en el campo, en Roma, y sabréis cuáles eran y por quién, y en qué tiempo fueron construidos, en la medida en que he podido deducirlo de la lectura de los escritores, también de la lectura de la arqueología, de la lectura de la experiencia del paseo, ¿no? Pues estos comentarios de Piranesi nos hablan de una ciudad, esta ciudad que está entre la realidad y la ficción, entre lo real y lo imaginario. Y tiene mucho que esta idea podía ser ampliada y podía ser compartida con este mapa que os he mostrado de una ciudad imaginada, e incluso que estaría ampliada
pues también con la hipotética, digamos que Piranesi habla del pasado. En este mapa de la ciudad imaginada que yo traigo aquí, que hemos dibujado, es un mapa que nos habla también de la ciudad previsible del futuro, o la ciudad hipotética o la ciudad posible, ¿no?, de un futuro, ¿no? Este es el mapa. No se ve tampoco muy bien porque por la luz y por el contraste está hecha con línea y dibujos, líneas muy finas, ¿no? Pero este mapa collage que tenemos aquí, este mapa compuesto, representaba esta ciudad de fragmentos en las que, por ejemplo, Granada está representada a partir de la esencia del agua, ¿no? Una ciudad construida por el agua. Aquí a mano izquierda se ve el agua que, surgiendo de la Alhambra, discurre hasta la Vega de Granada y va desdibujando el plano de la cartografía de la ciudad hasta quedarse la esencia de ciertos elementos bañados por el agua, o incluso que el agua puede arrastrar por la topografía hasta caer en la zona de la vega agrícola junto a las choperas. Y daría situaciones como extrañas, como ese palacio de Carlos V varado en mitad de una chopera. De la misma manera que, por ejemplo, a la derecha, Santiago de Compostela está representada por ese camino que inevitablemente conduce hacia la catedral, que está orientada hacia el monte sacro que está enfrente, ese monte mágico. Y en medio, pues, Villa Adriana, atomizada en fragmentos a partir de los dibujos de Piranesi y de los fragmentos y geometrías que componen esa ciudad del recuerdo, ¿no? El mapa este muestra que hay, en definitiva, este mapa lo que está intentando es buscar una relación. Indudablemente, a través de esa línea de agua que conduce a los paseos de la Vega, se puede llegar al Camino de Santiago, pero también existen otros elementos, existen estructuras urbanas que se relacionan entre sí, existen formas geométricas recurrentes, existen también la emoción de elementos como el agua y cómo animan los espacios o cómo organizan los espacios. Está también los paseos, los deambulatorios, los caminos vistos, los caminos ocultos. Estoy hablando ahora mismo, pues, de los paseos de Camino de Ronda de la Alhambra y también de los paseos y la galería subterránea de Santiago, del deambulatorio de Santiago de Compostela, o los caminos ocultos de Villa Adriana. Está también la leyenda del Palacio de Cristal del Pico Sacro y los cuentos mágicos de la Alhambra. No sé, están las articulaciones entre arquitecturas en Villa Adriana y las articulaciones de arquitecturas que generan la arquitectura de Villa Adriana y de la Alhambra, pero también están incluso hasta proporciones y formas, incluso relaciones entre arquitectura, secuencias de patios y llenos y vacíos, ¿no? Entonces, estas similitudes, estas correspondencias, estas relaciones, ¿qué nos quieren decir? ¿A qué obedecen? ¿Se trata solo de relaciones enigmáticas que se extienden por igual en lugares distintos, incomprensibles para nosotros? Este dibujo intenta como capturar un instante de una ciudad que se desvanece en el tiempo, ¿no? Que está, pero que luego desaparece, y que incluso registra elementos de otros lugares, ¿no? Aquí Villa Adriana con esa estructura urbana arqueológica y la estructura de Granada. El dibujo de la superposición de dos ciudades, ¿no? ¿Qué relación existe entre esas dos estructuras urbanas? En rojo, Villa Adriana; en negro, la Alhambra, a partir de la posición del Palacio de Carlos V, que está situado justo en la superposición del Teatro Marítimo de Tívoli, cuyo eje coincide y cuyo diámetro mayor coinciden en 41 metros, ¿no? Significativamente, y que a su vez casi coinciden con el diámetro de la cúpula de Brunelleschi y con el Panteón Romano, que tiene 43 metros, ¿no? O estos dibujos casi de estructuras urbanas que están articuladas y que generan una secuencia de formas y de geometría a partir de los vacíos de unos patios, ¿no? que nacen casi a la inversa del tiempo de la historia del momento último, del Renacimiento, ¿no? Teatro Marítimo y el Palacio de Carlos V, y las articulaciones que establecen con los patios y los palacios contiguos parecen como sacados de la memoria de la historia, ¿no? Parece como que estuvieran, como la mancha de sangre del cuento de Canterville, que son manchas de sangre que no desaparecen, que están ahí, que vuelven a emerger hasta reconstruir la historia. O las líneas de agua, ¿no? Los lugares de agua. También estos dibujos
que lo que hacen es superponer las líneas de agua de la Alhambra con las líneas de agua de la Acrópolis de Atenas o las líneas de las galerías y pasos de servicio y subterráneos de la Alhambra, en este caso el camino de Ronda que bordea la muralla, con las líneas subterráneas y las galerías de servicio de Villa Adriana, ¿no? Y que confluyen en los palacios. Estas imágenes, ¿no? A la derecha Villa Adriana, a la izquierda esos caminos de Ronda de la Alhambra. Pero también está en ese arrastre pues las formas de las torres que provienen desde la propia colina de la Alhambra hasta la Vega de Granada, ¿no? Las torres islámicas que se funden con las torres cristianas y que acaban en las torres paganas industriales de la Vega, ¿no? Las torres industriales de las azucareras, ¿no? Al final el mapa es una evocación que nos ofrece una idea temporal de la ciudad entre la historia, la memoria, la evocación y la experiencia, ¿no? Y que intenta responder a esa pregunta que Italo Calvino nos lanzaba en su libro La ciudad es invisible. ¿Qué es hoy la ciudad para nosotros, ¿no? Para nosotros en este mapa la respuesta es la representación de una ciudad que no es continua ni uniforme. Es una ciudad que tampoco es simétrica. Se trata de una ciudad de sorpresas que nos habla de relaciones y transferencias, de las razones secretas que se esconden en su origen. ¿Qué hay en la Alhambra y en Santiago de Compostela de Villa Adriana? ¿Qué hay en las choperas y en las líneas de agua y en esos caminos, en la fundación de las arquitecturas, ¿no? Villa Adriana encierra el origen de la cultura de Occidente y aparecen esas formas y esas arquitecturas aparecen de forma recurrente en este nuevo mapa, incluso un mapa moderno, un mapa que al hombre contemporáneo le permite replantearse y reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Creo que también esta idea de refundar la lectura de nuestro tiempo a partir del expolio y del viaje forma parte de la tradición de los viajeros y la tradición de los arquitectos y artistas, ¿no? Le Corbusier, en su libro Hacia una arquitectura, después del viaje a Oriente, años más tarde, refundó la modernidad clásica a través de este paseo por Villa Adriana y en su viaje a Oriente y con estos dibujos del muro Pechile o del canopo, que luego reproduciría más allá de los estereotipos o de los tipos tradicionales y con los que captaría y con los que realizaría, pues por ejemplo, las capillas de Ronchamp, ¿no? Con las formas y las entradas de luz, ¿no? Más allá, como digo, de las clasificaciones y estilos históricos. Estos fragmentos de dibujo que vemos ahora, de esta ciudad imaginada, de esta ciudad que se hace entre la memoria, la restitución, la toma de datos, la experiencia, incluso el invento del proyecto, el proyecto contemporáneo que se superpone aquí, no es más que un mapa de la historia, ¿no? Un mapa que nos habla de superposiciones, de tiempos y de cómo el tiempo de la historia se vive en un tiempo presente, no en un tiempo arqueológico, ¿no? Sino en un tiempo presente que también entiende, por ejemplo, artistas como James Coleman, ¿no? que son capaces de describir la historia desde un tiempo presente, ¿no? Y actualizado. El plano, que aunque aparentemente es un plano, o el mapa es un mapa aparentemente un plano, digamos, lleno de incertidumbres, lleno de fragmentos y de elementos poco reconocibles o más o menos reconocibles, acaba por ser construido de la misma manera casi en la que se construyen los mapas de la cartografía clásica, ¿no? Los atlas de la cartografía clásica. Por un lado, tienen dos aspectos: el aspecto del topográfico, del topos, geográfico del lugar. El mapa está hecho partiendo de un norte hacia un sur, y luego se va desplazando desde la Alhambra, se desplaza hacia Villa Adriana y de ahí acaba en Santiago de Compostela, y también en un sentido interpretativo, es decir, comienza por una lectura global del territorio para luego acabar en los fragmentos, ¿no? Fragmentos que a su vez contienen la lectura global, es una especie de microcosmo, de mundo dentro de mundos. Digamos que el esfuerzo ha sido por intentar hacer una especie de plano o mapa de Ptolomeo modernizado, pero en unas condiciones actuales.
Leo textualmente lo que pretendíamos, ¿no? Es una cartografía que superpone la ciencia geográfica, la influencia que ejercen unas culturas en otras y el sueño del viajero, lo que implica un dibujo híbrido entre la recopilación de datos, es una extracción de datos a criterio, la interpretación de la memoria y la propia experiencia del viajero que siempre debe y está presente. También el mapa está acompañado, en estos fragmentos, aunque no se ve, está acompañado de información, de poemas y toponimia, de información casi epigráfica que describen historias pasadas y presentes. Cito algunas, por ejemplo, agua que es vida, escuchar los romances del agua en las choperas, vivo aquí, trabajo en este lugar, renacimiento inundado, también está la senda de la luz, il giardini de la academia, la canción del agua es una cosa eterna, o pico sacro donde habitan las hadas, los toros salvajes y encinas mágicas, y donde todas las tormentas se dejan caer allí. Es un mapa donde se superponen también estas informaciones, ¿no? El resultado, como decía, es este mapa collage o mapa compuesto, que no deja de ser una metáfora, una utopía, el traslado de una parte del mundo a otra parte del mundo, y en este traslado del viaje se produce la contaminación y el descubrimiento de esa nueva ciudad. Este dibujo de una ciudad imaginaria es un dibujo que, a diferencia de la ciudad real, ¿no?, de la cartografía real, de la ciudad conocida o por conocer, es un dibujo que no está congelado en el tiempo y es la representación transitoria de una serie de signos, de una serie de hitos que un lector de mapas, que un viajero debería saber discernir o descubrir, y digamos una aventura al viaje dentro del propio mapa. Bueno, pues esto es todo y muchas gracias.